Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? No puedo evitar pensar a menudo que los emigrantes son para algunos un problema, pero que para muchos otros suponen una riqueza no solo económica, sino también cultural y a veces incluso espiritual. Nuestra invitada de hoy, la poeta colombiana Lauren Mendinueta, nos lo muestra en su videopoema Casas Errantes, realizado junto a la escritora Lilian Pallares en Lisboa, su actual casa errante. Tal vez reaparezca con el mismo espíritu y en su cresta feroz me devuelva a casa. Donde árbol es hogar y patio, paraíso de conjuros. Muy buenas tardes, Lauren. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Jordi. Encantada de estar aquí. No, es un placer tenerte con nosotros. Un océano te separa de tu Barranquilla natal. ¿Esperas, como dices en tu videopoema, que con su cresta feroz te devuelva a casa? Es un océano que no me separa, sino que me une. Es el océano Atlántico y de hecho simbólicamente representa para mí un mundo en el que estamos unidos, América, Europa y África. Es decir, una cultura iberoamericana con fuerte presencia africana también. Curiosamente, tanto Lisboa como Barranquilla no están con un mar abierto, ¿no? Están en un estuario. En el estuario del río Tajo y del río Magdalena, que es el río más importante de Colombia, el río a través del cual entró muchísima cultura, un puerto importante en Colombia. Son muy similares. De hecho, yo cuando miro hacia el río Tajo, hacia ese estuario que comunica con el océano Atlántico, pienso en Barranquilla y en Bocas de Ceniza. De alguna manera me siento en casa. ¿No esperas volver a verla desde Lisboa? Quizás una cresta de Barranquilla ahí. La veo permanentemente, Jordi. Emigrar, cambiar de país necesita una cierta valentía, ¿no? Quizás la misma valentía que se necesita para escribir poesía. Absolutamente, pero es un impulso vital. Es decir, lo haces porque hace parte de tu espíritu de sobrevivencia incluso, ¿no? Tú no puedes elegir ser poeta. Parece que la poesía de alguna manera te elige y luego tú tienes que ser lo suficientemente valiente como para asumir lo que eso significa, que desde luego no es fácil. La curiosidad también es importante tanto para emigrar como para escribir poesía, ¿no? ¿Cuáles son los poetas que te han despertado esa curiosidad por la poesía? Por Dios, imagínate, cuando era muy joven y yo trabajaba en una biblioteca, el descubrimiento de la poesía fue a través de la poesía española y muy específicamente a través de una colección de poetas del siglo de oro, ¿sí? Y sobre todo poetas como García Lorca, Neruda, claro, en América, o Rubén Darío en América, y en España Alberti. Es decir, bueno, había diferentes generaciones de poetas en lengua española y de diferentes países que me impactaron, que me hicieron sentir que yo también podía acceder a esa poesía. Bueno, y luego llegaría al descubrimiento de que también existían mujeres poetas, por supuesto. Eras adolescente, imagino, en aquella época. No, casi tenía 22 años, 21 joven, años. Sí. Pero quizás la poesía es mucho más intensa cuando se lee a los 18 o 20 años. Sí. No sé si es más intensa, pero tal vez significa un deslumbramiento inicial que es muy importante como para ejercer esa energía que te llevará a la escritura también en un principio, pero la poesía sigue deslumbrando a lo largo de la vida. Y imagino que uno como poeta se siente a menudo solo en un mundo tan prosaico como es el nuestro. Como dices en tu poema, mi vecina es poeta y vive sola. Las paredes que nos separan son finas como hojas de papel. Cada mañana la oigo caminar por su largo corredor, arrastrando versos mudos.
Eres tú, ¿no? Realmente esa vecina. Sí, soy yo, de alguna manera representada en esa dualidad que existe entre ser un ciudadano del mundo prosaico y una poeta que tiene que abstraerse para realizar su trabajo de escritura. Entonces, esa vecina me representa en esa otra fase de mi vida, en esa otra cara de mi vida. Tu vocación de poeta podría ser el origen del título de tu libro más conocido, La vocación suspendida. Lo ¿La es. has suspendido alguna vez esa vocación? Esa vocación está suspendida permanentemente, porque ella no depende solo de mi voluntad. Ella está como... La palabra suspendida tiene una polisemía que es muy interesante. Ella puede estar colgando de un hilo, ¿sí? Ella puede estar parada también, ella puede estar reprobada. Es decir, hay muchos aspectos de esa palabra que hacen parte de la propia vocación de poeta. Pero sí, ese libro lo escribí precisamente porque era la transición entre los 20 y los 30 años y el momento en el que uno toma las decisiones verdaderamente importantes, porque son las que van a determinar tu vida adulta. Y fue mi afirmación como poeta. Suspendida puede ser también en levitación, ¿no? Por ¿Te sientes supuesto. en levitación cuando en trance poético quizás? Me siento sorprendida por el lenguaje permanentemente, me siento sorprendida por las imágenes que la poesía puede encontrar. Yo creo que el poeta, la poeta, es una persona que vive de alguna manera en el misterio. No porque querramos ni porque querramos ser especiales, sino porque el propio lenguaje nos pide que seamos capaces de apartarnos. Yo siempre pienso que cuando escribo un poema tengo que apartarme y dejar que el poema se escriba y ser lo suficientemente humilde para saber que no soy yo, que el poema se está escribiendo conmigo, a través de mí, pero no soy yo. Tengo que esperar que el misterio también participe. Ese lenguaje puede incluso traicionarnos, ¿no? A veces te has sentido traicionada por alguno de tus poemas, que la gente no ha interpretado correctamente o... No, está bien que los poemas sean interpretados de diferentes maneras. No tienen que tener una única interpretación, ni mi verdad es la única verdad. El poema tiene ese carácter polisémico. El poema está, se escribe para que el otro, la otra, el lector, la lectora pueda encontrarse en él también. Tu compatriota, el poeta William Ospina, escribió sobre ti que pocas veces se encuentran en una poesía que su primera intención no es cautivar, no es deslumbrar. ¿Cuál sería tu primera intuición cuando escribes un poema? ¿Llegar al alma de la gente? No pienso en el lector, eh, pienso como en entregarme al propio lenguaje, como te digo, de alguna manera incluso en apartarme y dejar que el lenguaje escriba a través de mí. Mi intención no es deslumbrar porque no pienso nunca en lo que va a ocurrir después. Es una necesidad vital, una necesidad real, verdadera. Y digamos que yo pienso mucho en ese sentido terapéutico que tiene también la escritura. Entonces, yo sé que hay personas que lo desprecian, pero como cada uno vive su experiencia de escritor a su manera y como puede, yo te diría que en mi caso yo necesito escribir para entender el mundo, para entenderme a mí misma, para sanar, sí, para reconstruir mi propio ser. En el 2007 vas a obtener el primer premio, el premio Martín García Ramos en España, por precisamente la vocación suspendida. Fue el espaldarazo que necesitabas para entrar en esas órdenes de poetas. Fue un premio maravilloso, es un premio con el cual yo guardo una relación cercana aún en el día de hoy, porque significó sobre todo el encontrarme con personas verdaderamente comprometidas con la poesía. Su director, Francisco Torresillas, que sigue siendo el director hoy, la familia de don Martín, que ¿sabes? Es un premio que el dinero lo entregan los hijos del señor Martín García Ramos. Ellos se reúnen y lo entregan. Entonces todo esto, y al principio también estaba vinculado a una escuela en Albots, en Almería. Esto quiere decir que había toda una comunidad que se ponía de acuerdo para darle un respaldo económico y también simbólico a un poeta o a una poeta joven. Por lo tanto, aquello fue muy importante. He regresado muchísimas veces a esta pequeña ciudad en Almería. He tenido contacto con muchísimos estudiantes, con los profesores. Bueno, para mí es
muy, muy importante, pero va mucho más allá del hecho de que haya recibido un premio o una dotación económica. Tiene que ver con una experiencia humana. Finalmente la poesía es una historia de pasión, ¿no? Sí. Inevitablemente. Como ensayista también has publicado una biografía de Marie Curie, 2 veces Nobel se llama. Sí. ¿Qué es lo que te atrajo de la vida de esa gran científica, de origen polaco, por cierto? Me parecía una historia bastante especial, siendo ella una mujer que comenzaba a despuntar en el área de la ciencia en Europa en un momento en el que lo tenía todo en contra. Es decir, no había podido realizar estudios oficiales, por ejemplo, en Polonia, porque estaba prohibido estudiar, porque la lengua estaba prohibida, porque entonces participa en una especie de universidad flotante, le llamaban, ¿no? Tiene que esperar muchísimo tiempo estudiando y trabajando como niñera, institutriz, hasta que su hermana viene a París y puede ayudarla a que ella venga también a realizar sus estudios, los que realiza con muchísima dificultad. Entonces esto y todo lo que significa el trabajo que luego realiza con su marido, con Pierre Curie, para la ciencia, pero también para las mujeres, y el hecho de ser la única mujer o ser humano que ha obtenido 2 premios Nobel, creo que era deslumbrante, ¿no? Entonces yo era muy joven. Cuando escribí esa biografía debía tener alrededor de 25, 26 años, y cuando esta editorial, era Panamericana en Colombia, me pidió que escogiera en la lista un personaje, yo dije, por supuesto, es Madame Curie, y fue realmente apasionante. Precisamente Rosa Montero le dedicó su novela La ridícula idea de no volver a verte, después de la desaparición de su propio marido. Así es. La muerte es uno de los temas que abordas en tu poesía. Como en tu poema Un mundo nuevo, permíteme que lo lea. Antes, después, ahora, cuando voy caminando entre cadáveres. No ha sido fácil acostumbrarme a vivir, los rodeo con mis brazos y se me escapan. La poesía puede ayudarnos a comprender ese misterio, el misterio de la muerte. La muerte es, creo yo, un tema inseparable de la poesía, porque la poesía se va a hacer siempre las grandes preguntas, y la vida, el amor y la muerte son las 3 principales, ¿no? Sin la poesía creo que la muerte sería mucho más inaccesible y mucho más difícil también de comprender y de aceptar. Además, es lo único inevitable en esta vida, ¿no? Y lo único, sí, en lo que vamos a compartir Por supuesto. todos los seres humanos. Pero volvamos a la presentación de este jueves de La vocación suspendida, de la traducción en versión bilingüe, además, Sí. aquí en París. Me dices que el Teatro de la Ville Grille estaba abarrotado, ¿no? Repleto. ¿Cómo te sentiste aquí en París? Bueno, fue muy especial porque, si te soy sincera, pensaba que al ser yo un hombre desconocido en Francia, una poeta prácticamente desconocida, iba a tener mucho menos recepción esta invitación a la presentación de 2 libros, porque no era solo La vocación suspendida, que fue publicada en el verano pasado, en 2025, por Jacques André, editor, sino que también le sumábamos Ferter Penélope, Callar a Penélope, es el segundo libro que me publica este editor, y de repente encontrarme rodeada de, primero, la comunidad de escritores hispanoamericanos residentes en París, que fue realmente emocionante. Después, muchísimos poetas franceses también presentes en la sala, amigos, conocidos, desconocidos. Bueno, fue muy importante para mí. Creo que es una de las lecturas más hermosas que he hecho en mi vida. No es fácil traducir poesía. ¿Cómo te sienta el francés a tu poesía? La traducción es de Stéphane Chaumet. Stéphane Chaumet es un escritor francés muy destacado que... Ha estado con nosotros más de una vez. Bueno, vive en Bogotá, vive en Colombia, es decir, ha tenido una relación muy fuerte, tiene una relación muy fuerte con mi país, y creo que es el traductor absolutamente perfecto. Tiene la sensibilidad, conoce la lengua de origen de la traducción perfectamente, y en su variante específica del español de Colombia. Y bueno, ayer cuando escuchaba la lectura que la hacía Noémie Bianco, que es una actriz francesa, me sentía interpretándome a mí misma. Es decir, yo sentía la voz de mi poesía. Es algo que se valora muchísimo. Yo también soy traductora literaria y sé que no es fácil conseguir este efecto cuando se hace la poesía. Y Stéphane es un traductor que respeta la voz del poeta. Conoce seguramente el dicho de traduttore traditore. Sí. Quizás en la poesía es más cierto, ¿no? Se puede traicionar más a un autor. ¿Hay que ser poeta para traducir poesía también?
no sé si hay que ser poeta, pero sí sé que hay que tener ciertas conciencias. Es decir, cuando uno traduce poesía, tiene que saber que cada palabra del poema es la palabra justa. Y pasar eso a la palabra justa en otro idioma es volver a escribir el poema, porque en poesía la música está inseparable del sentido. Y el traductor, la traductora, tiene que tener esa conciencia, saber que debe volver a interpretarlo con la misma intención del autor o de la autora. Has traducido mucho también al portugués, del español al portugués, del portugués al español. El portugués quizás es la lengua que se adapta mejor a la poesía española. Pienso que sí, somos lenguas cercanas. No, siempre existen muchos riesgos también cuando las lenguas son cercanas. Están llenas de falsos amigos, por ejemplo, ¿no? Te encuentras, es la misma palabra y creo que es ahí cuando tienes que comenzar a, como poeta dices, estás enamorada de tu palabra. Por eso no me gusta traducirme a mí misma. Porque como te digo, yo escogí aquella palabra en español, a veces tengo la tentación de dejar exactamente la misma palabra en portugués y el sentido puede ser el opuesto. Es complicado. Es complicado. ¿Qué tienes en tu horno poético? ¿Hay libros que van a aparecer pronto? Siempre aparecen libros, ¿no? Ya de unos años para acá, no sé, el año pasado fueron 5 ediciones, el anterior fueron 8 libros, no, claro, no son 8 libros nuevos, son traducciones, reediciones, ediciones en países nuevos. Este año también será así. Comienzo con este Callar a Penélope, que aparece aquí en Francia en la traducción. Es un libro que en español se llamó Vivir tan adentro, pero que Stefan, cuando hizo la traducción, me dijo, ¿sabes? Creo que tenemos que cambiarle el título en francés. Escogió el título de un capítulo del libro. Y curiosamente, había sido el título con el cual yo había escrito prácticamente el libro. Callar a Penélope había sido el título original, que cambié en el último momento en español. Así que... Me contabas que a raíz de una escena de la Odisea, de la ¿no? Odisea. ¿Qué pasó? Pasó que volví a leer la Odisea en la pandemia y en el capítulo primero encontré una escena en la que los pretendientes le dicen a Penélope, vamos a cantar las hazañas de Ulises. Ella les dice, por favor, no lo hagan, no me gusta, me sienta mal. Y aquí el hijo, Telémaco, le dice, madre, márchate a tu habitación y llévate a las esclavas. Deben asumir sus asuntos, el telar y la rueca, porque la palabra debe ser cosa de hombres. Y yo dije, no puede ser. ¿Cómo no reparé jamás en esta parte del libro? Es un libro absolutamente fantástico. Y dije, no, la palabra también es cosa de mujeres. Y fue como el motor para comenzar a escribir ese libro. Afortunadamente están cambiando muy lentamente, poco a poco las cosas, pero ya no se toma como algo normal, ¿no? Todo eso. Sí. En fin, pues muchísimas gracias, Lauren, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con tus traducciones, tus presentaciones. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta Patagonia, pasando por Barranquilla, seguro, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que lleva el nombre de TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.